presente y en el futuro de los niños. Vamos hasta la conferencia de prensa por parte de la vocera de la presidencia, Paula Carro, y lo vemos al ministro de Educación también. La descentralización, las gobernaciones, como ya se explicó largamente, pero queremos aprovechar este espacio con la presencia de ustedes para decir que las gobernaciones estarán a cargo de la ejecución en territorio. Se centraliza en el área metropolitana por la infraestructura disponible y las características poblacionales. Con esto se cubre poco más de 1/3 de la población estudiantil. Los recursos del FONACIDE que cubrían otros programas serán cubiertos con recursos que el Ministerio de Economía y Finanzas va a reasignar. Las municipalidades están representadas en el Consejo porque son fundamentales para la microplanificación, entendiendo que hay cuestiones de por medio como el control, la cantidad de escuelas, alumnos, requerimientos de docentes, etcétera, que es un trabajo que se realiza actualmente también de parte del Ministerio de Educación. En cuanto al control, transmitirlas a la ciudadanía que este programa prevé un triple control. 2 que son externos al programa por parte de la Contraloría y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, más el CONAE, que como ya todos saben, el CONAE es el órgano de gobernanza del Fondo Nacional de Alimentación Escolar y que se encargará de regular la ejecución adecuada de para las denuncias. El CONAE va a establecer las condiciones para la ejecución del programa, en tanto que el Ministerio de Desarrollo Social realizará la parte operativa, tomando en cuenta las disposiciones establecidas por el CONAE. Se tiene cuantificada la cantidad de alumnos dentro del sistema, la cantidad de raciones de comida que se requieren anualmente por departamento y la inversión que eso conlleva, por supuesto. En ese punto queremos hacer énfasis que estamos apuntando a una población de 1.300.000 estudiantes que hoy están matriculados en instituciones educativas de carácter oficial y para quienes queremos hacer extensivo el programa de almuerzo escolar. Esto supone, sin duda alguna, un cambio de paradigma, porque no podemos esperar resultados diferentes manteniendo documentado ampliamente y en multitud de ocasiones. La propuesta es, en ese sentido, sumamente disruptiva y pone el foco en lo más preciado de nuestro país, que son los niños. Se prevé, asimismo, la interconexión de bases de datos para ajustar la oferta y la demanda de la alimentación escolar. Lo que hoy conocemos como FONACIDE desaparece y se crea el FONAE. De los royalties, que es un punto que bastante se tocó también en estos días, solamente la parte que financiaba alimentos, que es un 20%, es lo que va a ir al FONAE. Hay un trabajo interinstitucional desde el Poder Ejecutivo involucrando al Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y otras instituciones. Me quiero referir también a un comunicado que ayer emitía el Ministerio de Economía y Finanzas, que es muy clarificador respecto a algunos temas que fueron puestos sobre los cuales ustedes también se hicieron eco, y tiene que ver con el financiamiento con los royalties, digo bien, de los gobiernos subnacionales, establecido en el artículo 2, inciso B del proyecto, que corresponde a los recursos que actualmente pueden ser destinados para la compra de alimentos o kits de víveres, lo cual representa hasta el 20% de los mismos, preservándose el 80% destinado a gastos de capital a los gobiernos departamentales y municipalidades.
En lo que respecta al financiamiento de la ley número 6628/2020, conocida como Arancel Cero para universidades nacionales e institutos superiores, desde el Tesoro Público se procederá a reemplazar con recursos del Tesoro las partidas asignadas actualmente en el presupuesto proveniente del FONACIDE. Igual tratamiento que el punto anterior se dará a los recursos actualmente previstos para su financiamiento de los fondos de salud del FONACIDE, previéndose reasignar prioritariamente recursos para cubrir este requerimiento. Finalmente, decía esta comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas que, repito, nos parece muy importante traer a colación en un espacio tan concurrido como este, porque es muy clarificador sobre algunos puntos que se estuvieron mencionando, que se prestan a confusión. Los proyectos financiados con el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación cuentan con recursos comprometidos para asegurar su culminación. Una vez completados estos proyectos y sobre los cuales se evalúe la necesidad de una continuidad, los mismos serán incorporados al presupuesto de las entidades que los ejecutan con financiamiento del Tesoro Público. Este proyecto, que fue presentado al Congreso Nacional para su estudio, fue trabajado en el interior del Poder Ejecutivo, siendo uno de los roles del Ministerio de Economía y Finanzas la previsión del financiamiento de los programas y proyectos que serán afectados por el redireccionamiento de los recursos de FONACIDE, lo cual implicará un esfuerzo en materia recaudatoria y priorización en su distribución. Una cuestión muy importante también es el papel del Ministerio de Desarrollo Social en este nuevo esquema. Y es al respecto que queremos señalar que el hecho de que además el presidente de la República, Santiago Peña, haya dispuesto que el ministro de Desarrollo Social sea el jefe y coordinador general del Gabinete Social de la Presidencia de la República, da la pauta de que hay una clara decisión de que las políticas sociales sean coordinadas y focalizadas desde una institución como el Ministerio de Desarrollo Social, con suficientes profesionales que tienen las herramientas metodológicas y científicas necesarias para implementar estas políticas sociales. Entonces, es de esperar que un programa que busca asegurar que los recursos destinados a la alimentación escolar sean manejados por una institución como el Ministerio de Desarrollo Social. Ante todo, estamos ante una propuesta que busca corregir un problema con el que ya nos habíamos acostumbrado a convivir. Eso es todo de mi parte, ministro. Si querés agregar algo más. Sí, un comentario y después abierto a las preguntas. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá. Mucho hablamos de cambios y transformación en la educación, mejoría de la educación, etcétera, etcétera. Pero este es uno de los pasos más trascendentes y más importantes para mejorar el sistema, la calidad educativa y el aprendizaje de nuestros niños. No puede haber aprendizaje con hambre. Pero no solo eso, sino que los chicos no solamente tienen dificultades para desarrollar su comprensión por un modelo de enseñanza o por un modelo de convivencia, sino también porque muchas veces no tienen el combustible necesario, no tienen la energía necesaria, no tienen los alimentos vitales necesarios para poder desenvolverse y desarrollarse. Por lo tanto, creemos que es un elemento central, sobre todo, y aquí viene lo más interesante para mí, en el sentido de que estamos girando la lógica. Vamos a priorizar las zonas de pobreza y extrema pobreza. La extrema pobreza significa aquellos niños que no comen un plato al día. Con esto no solamente estamos alimentando a los niños y logrando que estén en la escuela, porque el alimento además retiene a los niños en la escuela y el alimento además hace que los que no están vuelvan, sino que además a través del plato de comida posiblemente podamos decir que estaremos erradicando la extrema pobreza en el Paraguay, lo cual es un
un proceso no solo educativo de aprendizaje, sino de desarrollo social muy, pero muy importante. Por eso creemos que es un proyecto extraordinario y emblemático de este gobierno y también de la educación paraguaya. Estamos abiertos a sus preguntas. Ahí está la conferencia de prensa en Burú Villaroda. Sí. Vamos a escuchar algunas de las consultas. Diego Díaz de ABC TV. Para cualquiera de los dos, si bien el Ministerio de Economía ya aclaró que encontraría los recursos para cubrir estos programas que tienen que ver con salud y educación superior, antes estos recursos estaban blindados, ahora queda en potestad del Ministerio de Economía y sabemos cuál es la situación económica fiscal del Estado. ¿Hay alguna comunicación por parte del ministro Fernández Valdovinos de que esto se estaría garantizando con deuda, aumento impositivo, o eso ya escapa de la potestad que tiene el Ministerio de Educación o de Desarrollo Social de dirimir cómo hacer para garantizar estos otros proyectos que quedarían afectados con la creación del FONAE? La financiación a través de una mayor recaudación de la que habla el comunicado del Ministerio de Economía se refiere sobre todo a la mayor formalización de la economía. Esa búsqueda de mayor formalización que es la que persigue el gobierno del Paraguay. De ninguna manera se habla de subir impuestos. Y en ese sentido, también en la misma línea, la consulta es la siguiente. ¿Cuál es el monto que se precisa a partir de ahora? Porque sabemos que estos fondos que estaban blindados actualmente ya no se va a tener, se va a destinar todo a la implementación de este programa de hambre cero en las escuelas. Ahora bien, ya se tiene ya un cálculo de cuánto es el dinero que se va a precisar ahora para poder financiar el arancel cero, para poder financiar Becal, para poder financiar programas que tienen que ver con salud, que dependiendo, decíamos nosotros, de las arcas del Estado, del Tesoro en este caso, que conocemos cuál es la línea de no subir impuestos. Se habla siempre de generar más deudas para poder financiar incluso obras públicas, pero no se tiene exactamente, y es la preocupación de varios de estos sectores que se van a ver involucrados, de dónde se va a sacar los fondos para poder seguir financiando estos programas. Este programa trae consigo también un sinceramiento de las cuentas públicas, porque hay partidas que debían cubrirse con recursos del Tesoro que se estaban financiando con recursos del FONACIDE, y solamente el 25% de los recursos del FONACIDE alcanzaban para dar cobertura y de forma muy ineficiente al almuerzo escolar. Ahora lo que se busca es blindar los recursos para una adecuada alimentación. Ahí está la conferencia de prensa en Burú Villaroda. Creo que vienen a reforzar nada más lo que ya había dicho el presidente de la República. En contrapartida, tenemos que hablar que hay un malestar generalizado en diferentes municipios. En las municipalidades por donde pasaban los fondos del FONACIDE. Ellos están de acuerdo con el plan Hambre Cero, pero hay muchos puntos que están en desacuerdo. Hoy hubo una reunión en Opasi y de alguna manera ellos rechazan la centralización de esos recursos.